Un cordial saludo a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Sharon Dayana González Casca, estudiante del programa de Derecho de la Universidad de la Amazonia, y el día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante y me gustaría iniciar diciendo que los servidores públicos son sujetos de investigaciones, ya sea disciplinarias, fiscales o penales. Así está contemplado en el principio fundante del artículo 6 de la Constitución Política, el principio de responsabilidad. Así que en esta ocasión me referiré específicamente a la responsabilidad disciplinaria y a resaltar cuáles son sus elementos. Entonces tenemos que, como en el derecho penal, para que se configure la existencia de la responsabilidad penal, la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. En ese mismo orden encontramos que en el derecho disciplinario, desde el punto de vista de la doctrina y el contenido normativo, se exigen unos elementos para que se configure la responsabilidad disciplinaria. Y para mencionar estos elementos, quiero tomar como criterio doctrinante el libro La ilicitud sustancial en el derecho disciplinario de John Harvey Pinson Navarrete, donde se enuncian los elementos de la responsabilidad disciplinaria, los cuales son 5: capacidad, conducta, tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. Es decir, el ámbito de la doctrina nos resalta que para que exista responsabilidad disciplinaria deben estar de por medio estos elementos. Haciendo una pequeña referencia de cada uno, podemos decir que, primero, el operador disciplinario debe revisar que haya capacidad, es decir, que el sujeto disciplinado tenga la connotación de servidor público o particular que ejerce una función pública. El artículo 123 de la Constitución Política nos indica que los servidores públicos pueden ser miembros de corporaciones públicas, empleados públicos o trabajadores oficiales. Entonces, el derecho disciplinario tiene como sujetos disciplinables a estos servidores porque de ellos se exige el cumplimiento de una serie de deberes funcionales y también de los particulares que ejerzan una función pública. El segundo elemento que debe analizar el operador jurídico es la conducta. Para que se pueda predicar algún tipo de responsabilidad, debe existir una conducta, la cual debe ser atribuible a un servidor público o a un particular ejerciendo funciones públicas. Esa conducta debe estar plenamente determinada, el modo, el tiempo y el lugar. Esto implica que puede ser por acción o por omisión, puede ser de ejecución instantánea o puede ser una conducta continuada. Entonces debe hacerse un análisis cauteloso de la conducta porque de ella se deberá concretar los siguientes elementos de la responsabilidad disciplinaria. El siguiente elemento que se debe analizar es la tipicidad, que exige realizar un juicio de adecuación, es decir, que esa conducta que se le atribuye al servidor público se adecue a una falta disciplinaria contenida en el Código General Disciplinario, Ley 1952 del 2019. Entonces, se debe verificar a través del juicio de adecuación y en virtud del principio de legalidad que la conducta realizada por el sujeto disciplinable se adecue a una falta disciplinaria, ya sea leve, grave o gravísima. Esa tipicidad no solamente debe consagrarse en el ámbito del Código Disciplinario, sino que también hay unas normas subsidiarias las cuales establecen deberes y prohibiciones que están en el ordenamiento jurídico y especialmente en el Manual de Funciones del Servidor Público. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para saber si se está incurriendo en una falta disciplinaria. El siguiente elemento es la ilicitud sustancial. Muy importante, porque es el criterio que le da autenticidad y autonomía al derecho disciplinario y consiste en 2 elementos. El primero, la infracción al deber funcional, es decir, que la conducta viole un deber funcional, una obligación, una responsabilidad, lo cual se verifica en el Manual de Funciones del Servidor Público o en la ley. Y como segundo elemento, lo sustancial, que va de la mano de la importancia de la conducta, que esa conducta que infringe un deber funcional es relevante porque genera una afectación sustancial,
es decir, que es grave, al punto que genera violación a los principios que rigen la función pública, ya sea los principios de rango constitucional, los de la Ley 1437 del 2011 y en general todos los principios que rigen el debido actuar de los servidores públicos. Y como último elemento, pero no menos importante, se debe verificar y analizar la culpabilidad, la cual consiste en un estatus subjetivo de la persona disciplinable elevado por la norma jurídica como condicionamiento ineludible para el establecimiento de su responsabilidad disciplinaria. Es decir, que esa conducta, junto con los otros elementos anteriormente mencionados, la tipicidad y la ilicitud sustancial, permiten inferir que el servidor público tiene responsabilidad disciplinaria, que es culpable, y esa culpabilidad se da desde dos enfoques. Puede ser a título de dolo, el cual tiene dos elementos: el aspecto cognitivo, que es conocer, el servidor público conoce que esa infracción genera una violación a una norma, y el aspecto volitivo, que es la intención. El servidor público quiere la realización de la inconducta. Entonces, los dos aspectos. Primero, el servidor público conoce que esa falta, que esa infracción genera una violación y aún así quiere la realización de la conducta. Y a título de culpa, que sería la afectación al deber objetivo de cuidado. Es la imprudencia con que actúa un servidor público en la violación de sus deberes funcionales. Entonces, haciendo un recuento de lo anteriormente dicho, son 5 los elementos que permiten determinar la responsabilidad disciplinaria. Primero, la capacidad, que sea un sujeto disciplinable, un servidor público o un particular que ejerza funciones públicas, que hay una conducta atribuible a ese sujeto disciplinable, ya sea por acción, por omisión, de ejecución instantánea, continuada. La tipicidad, que es que esa conducta atribuible a ese sujeto se adecue a las faltas establecidas en el Código General Disciplinario y en otras leyes. La ilicitud sustancial, que exista un daño real, grave, sustancial a los deberes funcionales de servidores públicos y a los principios de la función pública. Y la culpabilidad, que es ese juicio de reproche. Entonces, realizando un enfoque especial en el último elemento de la responsabilidad disciplinaria, es decir, elemento de la culpabilidad, podemos decir que ese juicio de reproche en sede de culpabilidad debe realizarse a partir de la verificación del nexo entre el autor de la falta y la conducta desplegada para su consumación. Esto es, si el sujeto disciplinable actuó con dolo o con culpa, y además si era exigible un comportamiento diverso al que efectivamente materializó en la realidad. Entonces, el Código General Disciplinario en su artículo 10 nos establece culpabilidad, que nos dice: en materia disciplinaria solo se podrá imponer sanción por conductas realizadas con culpabilidad. Las conductas solo son sancionables a título de dolo o culpa. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Y en el artículo 28 y 29, dolo y culpa, sus conceptos. Entonces, ¿cuándo se configura la conducta dolosa? Cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de la falta disciplinaria, su ilicitud, y quiere su realización. Y la conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta disciplinaria por la infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y debió haberla previsto por ser previsible o habiéndola previsto con fin poder evitable. Este artículo 29 también nos indica que la culpa sancionable en materia disciplinaria va a ser la culpa grave o gravísima. La leve no será sancionable. Entonces, para finalizar, quiero recordar que estos elementos, que van de la mano con la importancia que juega el servidor público en nuestro orden constitucional, al punto que tiene una responsabilidad muy especial, es la que se deriva del ius puniendi, del Estado, de ese derecho sancionador, en este caso de la responsabilidad disciplinaria.